Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy, espero que estén pasando un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y no es para menos. Estamos hablando de un triángulo amoroso que al parecer, tenía más capas de las que imaginábamos. Sí amigos, hoy desgranaremos los recientes comentarios de Oğuzhan Koç sobre Demet Özdemir y la inesperada revelación que apunta a que él sabía del amor de ella por Can Yaman. Prepárense porque esto se pone interesante. Y si aún no lo han hecho, los invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Con un simple clic en ese botón rojo, se unen a nuestra comunidad y no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Así que dicho esto, vamos a empezar. Como saben, la relación entre Demet Özdemir y Oğuzhan Koç fue un torbellino mediático que acaparó titulares durante un buen tiempo. Se casaron, parecían estar viviendo un sueño, pero la realidad, como suele suceder en estos casos, resultó ser un poco más complicada. Y ahora, con la ruptura ya consumada y cada uno rehaciendo sus vidas, las declaraciones post-ruptura siempre generan una gran expectación. La última bomba ha sido precisamente de Oğuzhan Koç, quien en una reciente entrevista ha dejado caer unas declaraciones que han puesto a todos a especular. Y es que, según él, no es que se enterara de la nada, sino que él ya lo sabía. Ya sabía del amor de Demet por Can Yaman. Imaginen ustedes la situación. Uno está en una relación, se casa, y resulta que tu pareja, o tu expareja, tuvo unos sentimientos muy profundos por otra persona, y tú, al parecer, eras consciente de ello. Es un escenario que nos invita a reflexionar sobre muchas cosas, la comunicación en pareja, la sinceridad y sobre todo, cómo se manejan estas situaciones en la esfera pública. Es crucial entender el contexto de estas declaraciones. Oğuzhan Koç en esta entrevista no lo dijo de forma agresiva ni resentida, sino más bien con una especie de resignación, o quizás con la intención de aclarar ciertos puntos que él sentía que debían ser dichos. Él mencionó que si bien el amor y el respeto por Demet siempre estuvieron ahí, él era consciente de la existencia de Can Yaman en la vida de Demet, e incluso de la profundidad de los sentimientos que ella pudo haber tenido en algún momento. Esto es algo que cambia completamente la narrativa que muchos teníamos. Pensábamos en una ruptura repentina, quizás por diferencias irreconciliables, pero ahora se abre la puerta a la idea de que tal vez había un factor externo, una conexión emocional preexistente que siempre estuvo ahí latente. Y que Oğuzhan, de alguna manera, convivía con esa realidad. Pensemos en Can Yaman. Él y Demet Özdemir protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci, y la química entre ellos en pantalla era innegable. No solo en la ficción, sino que los rumores y las pruebas de un romance en la vida real también circularon con muchísima fuerza en aquel entonces. Se les veía juntos fuera del set, sus interacciones en redes sociales eran muy comentadas, y la prensa rosa turca prácticamente los emparejó de forma oficial. Hubo un tiempo en el que la posibilidad de que fueran pareja en la vida real era prácticamente un hecho para muchos fans y medios. Si bien nunca hubo una confirmación oficial por parte de ellos dos sobre una relación seria en ese momento, la intensidad de esos rumores y la conexión que mostraban dejaban poco lugar a la duda para muchos. Y es precisamente sobre esta etapa de la vida de Demet Özdemir de la que Oğuzhan Koç parece estar hablando. La chispa que surgió entre Demet y Can mientras daban vida a Sanem y Can en Erkenci fue tan palpable que trascendió la pantalla. Los fans se enamoraron de su química y comenzaron a desear que su romance fuera una realidad fuera de los estudios de grabación. Las redes sociales se inundaron de teorías, análisis de sus interacciones y, por supuesto, imágenes que alimentaban la especulación. Esta fuerte conexión, esta admiración mutua que se percibía, se convirtió en un tema recurrente en la conversación pública sobre ambos actores. La serie fue un fenómeno y con ella, la pareja protagónica se catapultó a un nivel de popularidad inusitado, atrayendo la atención de no solo el público turco, sino también de audiencias internacionales, especialmente en Latinoamérica y Europa, donde Erkenci gozó de un éxito arrollador. Lo intrigante aquí es cómo Oğuzhan Koç gestionó esta información. Si él sabía de estos sentimientos preexistentes, o incluso de una posible relación pasada o presente con Can Yaman, ¿cómo afectó eso a su propia relación con Demet? ¿Tomó la decisión de casarse a sabiendas de esto? Las palabras de Oğuzhan sugieren que sí. Él transmitió la idea de que no era una sorpresa para él. Esto podría interpretarse de varias maneras.
Por un lado, podría ser un signo de madurez por parte de Othan, aceptando el pasado de Demet y decidiendo construir un futuro con ella. Por otro lado, también podría plantear preguntas sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre si es posible realmente dejar atrás el pasado cuando los sentimientos son tan fuertes. La sinceridad o la falta de ella en momentos cruciales es un pilar fundamental en cualquier relación. Si Othan sabía del profundo afecto que Demet sentía por Kan-Yaman, o quizás incluso de una relación que existió, su decisión de casarse plantea interrogantes significativos. ¿Fue un acto de fe ciega, confiando en que el amor por él superaría los sentimientos pasados? ¿O había una comprensión tácita, una aceptación del equipaje emocional que cada uno traía? La forma en que él maneja esta revelación sugiere una perspectiva que va más allá de la simple posesión o exclusividad emocional. Podría indicar una visión más madura y tolerante de las complejidades del corazón humano, o alternativamente, una estrategia calculada para mantener una relación deseada, a pesar de las posibles interferencias emocionales de terceros. La idea de que él lo sabía, y aún así procedió con el matrimonio es un punto de inflexión que obliga a reevaluar toda la narrativa de su unión. Los fans, por supuesto, han reaccionado de manera muy diversa a estas declaraciones. Algunos defienden a Othan alabando su supuesto entendimiento y su madurez. Otros critican la situación, preguntándose por qué se casaría si sabía de estos sentimientos. Y un grupo considerable sigue fascinado con el misterio de la relación entre Demet, Othan y Kan-Yaman. Este tipo de situaciones, donde las vidas de celebridades se entrelazan de formas inesperadas, siempre generan un debate apasionado. Es un reflejo de cómo nos involucramos emocionalmente con las historias de las personas que admiramos en la pantalla. La comunidad de fans de Demet Özdemir es ferviente y muy activa en las redes sociales, y las declaraciones de Othan Koç han desatado un torbellino de opiniones. Por un lado, hay quienes ven en la postura de Othan una nobleza y una comprensión excepcionales. Lo ven como un hombre que supo el pasado de su pareja, lo aceptó y decidió amarla de todos modos, valorando el presente y el futuro que podían construir juntos. Esta perspectiva resalta la importancia del perdón y la aceptación en las relaciones. Por otro lado, abundan las voces que cuestionan la sensatez de casarse sabiendo de un amor profundo por otra persona. ¿Por qué continuar con un matrimonio si hay un amor tan fuerte que aún palpita por otro?, se preguntan. Algunos lo ven como una decisión irracional, otros como una potencial fuente de infelicidad futura. Y por supuesto, está el grupo que simplemente disfruta del drama y la complejidad de la situación, disfrutando del debate y la especulación que se genera en torno a las vidas de sus ídolos. Esta fascinación colectiva por las intrigas románticas de las celebridades es un fenómeno cultural que demuestra cómo las narrativas personales de los famosos se convierten en parte de nuestro entretenimiento y conversación cotidiana. Además, hay que recordar que las relaciones sentimentales de las celebridades están bajo un escrutinio constante. Cada declaración, cada aparición pública, cada me gusta en redes sociales es analizado al milímetro. En este caso, las palabras de Othan Koç no solo afectan su relación pasada con Demet, sino que también reavivan la especulación sobre la dinámica entre Demet y Kan-Yaman, incluso hoy en día. ¿Sigue existiendo algún tipo de conexión? ¿Han hablado de ello? Son preguntas que el público se hace y que alimentan el morbo y la curiosidad. El ojo público, implacable en su vigilancia, no deja pasar detalle. Cada gesto, cada palabra, es diseccionado y analizado bajo el microscopio de la opinión pública. Las declaraciones de Othan Koç han reabierto la caja de Pandora de las especulaciones sobre Demet y Kan-Yaman. La pregunta recurrente es si la conexión que existió en el pasado ha sido completamente superada o si, de alguna manera, sigue latente. Las redes sociales son un hervidero de teorías sobre si aún se comunican, si hay un espacio para la amistad, o si las heridas del pasado aún no han cicatrizado del todo. Esta continua fascinación por la dinámica entre ellos, incluso después de sus respectivas relaciones, habla del impacto duradero que tuvieron como pareja en pantalla y de la forma en que los fans a menudo proyectan sus deseos y expectativas en las vidas de sus ídolos. Es importante también destacar que las declaraciones de Othan Koç se producen en un momento en que tanto él como Demet están rehaciendo sus vidas. Demet ha sido vinculada sentimentalmente con otros personajes públicos, y Othan también ha sido visto con otras personas. Este tipo de revelaciones, justo cuando las aguas parecen haberse calmado, pueden ser una forma de cerrar ciclos, de poner las cosas en su sitio desde su perspectiva, o quizás de manera más compleja de gestionar la narrativa pública de su propia historia.
El timing de estas declaraciones es particularmente interesante. Ambas partes han avanzado en sus vidas sentimentales, buscando nuevas oportunidades y rehaciendo sus caminos. Las revelaciones de Otham en este contexto podrían interpretarse como un intento de ordenar su propia historia personal y pública. Podría ser una forma de cerrar un capítulo importante, ofreciendo su propia versión de los hechos para evitar malentendidos o para reafirmar su posición. O quizás sea una forma de limpiar su imagen o de asegurarse de que su versión de la historia sea la que prevalezca. En el mundo de la fama, donde la percepción pública es crucial, controlar la narrativa es una herramienta poderosa. En el fondo, lo que estas declaraciones nos ofrecen es una ventana a la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el mundo glamuroso de la fama. Nos muestran que detrás de las apariencias perfectas que vemos en las redes sociales, hay personas con historias, con sentimientos, con pasados que a veces siguen influyendo en el presente. Y Otham Koch, al compartir esto, nos invita a mirar más allá de la superficie, a considerar que las decisiones que tomamos en el amor y las circunstancias que las rodean, rara vez son sencillas. La autenticidad o la búsqueda de ella es un tema recurrente en el discurso público sobre las celebridades. Detrás de las portadas de revista, las alfombras rojas y las publicaciones cuidadosamente curadas en redes sociales, existen individuos con miedos, inseguridades y pasados complejos. Las declaraciones de Otham Koch nos recuerdan que las relaciones, incluso las más mediáticas, están tejidas con hilos de emociones humanas profundas y a menudo contradictorias. La idea de que un pasado amoroso pueda seguir proyectando su sombra sobre el presente es una verdad universal que resuena en las vidas de todos, independientemente de su nivel de fama. La frase clave aquí es que Otham Koch sabía. Esto implica que no fue una traición en el sentido de que él no estuviera informado. Él estaba al tanto de la existencia de un sentimiento previo, y decidió seguir adelante. Esto puede ser interpretado de muchas maneras. Quizás él creía que ese sentimiento había pasado, o que era algo que podían superar juntos. O tal vez, y esto es pura especulación, él sentía que podía ofrecerle a Demet algo diferente, algo más estable, a pesar de los sentimientos que ella pudiera seguir teniendo por Can Yaman. Son escenarios que nos hacen pensar en las diferentes formas en que las personas manejan el amor, los celos y las expectativas en una relación. El verbo saber aquí es fundamental. No se trata de una sospecha, sino de un conocimiento. Esto cambia drásticamente la dinámica de la ruptura y la percepción pública de la relación. Si él tenía conocimiento de los sentimientos de Demet por Can, su decisión de casarse se convierte en un acto de valentía, de fe o, para algunos, de imprudencia. Las interpretaciones varían. Algunos ven en él un hombre capaz de aceptar el pasado de su pareja y construir un presente juntos, mientras que otros lo ven como alguien que se aventuró en un matrimonio con un conocimiento que para muchos sería un obstáculo insuperable. La especulación sobre sus motivaciones es libre y sin duda continuará alimentando el debate. Y si lo pensamos bien, esta revelación también podría arrojar luz sobre la propia Demet Özdemir. Si Otham sabía, ¿cómo se sentía ella? ¿Se sentía comprendida, o quizás presionada? ¿Fue una decisión mutua seguir adelante, o una concesión por su parte? Estas son las preguntas que quedan en el aire y que probablemente no obtendremos respuesta directa. La vida privada de las celebridades, al final, siempre conserva un halo de misterio que alimenta nuestra imaginación. La perspectiva de Demet en todo esto sigue siendo, en gran medida, un misterio. Si Otham sabía de sus sentimientos por Can, ¿cómo impactó esto en su propia experiencia dentro de la relación con Otham? ¿Se sintió libre de ser honesta, o cargó con el peso de un secreto, o de un amor no resuelto? ¿Fue su decisión de casarse un acto de amor genuino hacia Otham, o una forma de cerrar un ciclo pasado? La complejidad de estas dinámicas internas es algo que solo Demet puede comprender verdaderamente, y su silencio, como suele ocurrir con las celebridades, añade capas de intriga a la narrativa. En resumen, las recientes declaraciones de Otham Koch han puesto un nuevo foco en la historia de su relación con Demet Özdemir, sugiriendo que él era consciente de los sentimientos que ella pudo haber tenido por Can Yaman en el pasado. Esto añade una capa de complejidad a lo que pensábamos que sabíamos sobre su romance y su posterior matrimonio. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, la comunicación, y cómo el pasado puede influir en nuestras decisiones presentes, incluso cuando intentamos construir un futuro nuevo. Es un recordatorio fascinante de que, detrás de cada portada de revista y cada escena de película,
hay personas reales con historias humanas, a menudo más intrincadas de lo que imaginamos. Y con esta intrigante revelación, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo del espectáculo turco y en los entresijos de estas famosas relaciones. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Oğuzhan Koç? ¿Creían que él lo sabía? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que todos podamos discutirlo, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de no perderse futuros vídeos llenos de chismes, análisis y mucho más. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.